En las profundidades de la biblioteca Beinecke de la Universidad de Yale existe un libro que ha derrotado a todos los genios que han intentado leerlo durante 600 años. Un manuscrito de 240 páginas escritas en un alfabeto que no pertenece a ninguna civilización conocida, ilustrado con plantas que la botánica moderna no puede identificar, y repleto de diagramas astronómicos que no corresponden a ningún sistema celeste documentado. Los criptógrafos que descifraron Enigma fracasaron ante él. La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos lo intentó con sus superordenadores y se rindió. Y en febrero de 2025, GPT-5 analizó cada símbolo, cada patrón, cada secuencia estadística posible, y admitió algo que ninguna inteligencia artificial había reconocido antes, que podría no ser un lenguaje humano en absoluto. Bienvenidos al misterio del manuscrito Voynich. El año es 1912. Un anticuario estadounidense llamado Wilfrid Voynich recorre los monasterios de Italia en busca de tesoros bibliográficos olvidados. En el Colegio Romano de la Compañía de Jesús, entre polvo y sombras, encuentra un libro que cambiará su vida y enloquecerá a generaciones de académicos. El manuscrito, encuadernado en vitela de ternero, parece medieval. Sus páginas amarillentas están cubiertas de una caligrafía fluida y extrañamente uniforme, como si el autor hubiera escrito con absoluta confianza en un idioma perfectamente estructurado. Pero es un idioma que nadie reconoce. Las ilustraciones son aún más perturbadoras. Páginas enteras muestran plantas con raíces imposibles, flores que combinan características de especies distintas, frutos que parecen órganos internos. Hay secciones astronómicas con diagramas circulares que podrían representar constelaciones o calendarios, pero no coinciden con ningún sistema conocido. Una sección entera muestra mujeres desnudas bañándose en tubos verdes interconectados, en lo que podría ser un tratado de medicina, alquimia, o algo completamente diferente. Voynich intentó durante años que alguien lo descifrara. Envió copias a los mejores lingüistas de Europa. Nadie pudo leer una sola palabra. La datación por carbono 14, realizada décadas después de su muerte, situó el pergamino entre 1404 y 1438. Pleno Renacimiento. Una época de genios como Leonardo da Vinci y revoluciones científicas. ¿Cómo es posible que un libro de esa era permanezca completamente indescifrable? Durante la Segunda Guerra Mundial, los mejores criptógrafos del mundo tenían una obsesión secreta. Mientras descifraban los códigos nazis que salvaban miles de vidas, en sus horas libres intentaban resolver el Voynich. William Friedman, el hombre que rompió el código púrpura japonés, dedicó casi 40 años de su vida al manuscrito. Creó un grupo de estudio llamado los Voynicheros, que se reunía religiosamente para analizar cada símbolo, cada patrón, cada posible clave. Friedman estaba convencido de que era un lenguaje artificial, construido específicamente para ocultar conocimiento. Murió en 1969 sin haberlo resuelto. Pero Friedman notó algo que nadie había visto antes. El texto del Voynich sigue las leyes de Zipf, un principio lingüístico que establece que en cualquier idioma natural, ciertas palabras aparecen con frecuencias predecibles. Esto significa que el manuscrito no es un garabato aleatorio ni una broma elaborada. Tiene estructura. Tiene sintaxis. Tiene las propiedades estadísticas de un lenguaje real. Pero si es un lenguaje real, ¿por qué ningún otro texto en la historia de la humanidad usa el mismo sistema? En 1978, el libro llegó a la Universidad de Yale, donde permanece hasta hoy bajo estrictas medidas de conservación. Los investigadores comenzaron a aplicar análisis computacionales. Descubrieron que el manuscrito tiene aproximadamente 170.000 caracteres organizados en 35.000 palabras. El alfabeto contiene entre 20 y 30 símbolos únicos, dependiendo de cómo se cuenten las variantes. Algunas palabras se repiten con una frecuencia obsesiva. Otras aparecen solo una vez en todo el texto. En 2017, un grupo de inteligencia artificial de la Universidad de Alberta intentó algo revolucionario. Entrenaron un algoritmo para reconocer patrones en 400 idiomas diferentes, y luego lo dejaron analizar el Voynich. El resultado fue perturbador. El sistema identificó similitudes con el hebreo antiguo, pero codificado mediante un sistema de sustitución múltiple extremadamente complejo. Cuando intentaron aplicar esas reglas, obtuvieron fragmentos que parecían palabras, pero sin sentido coherente.
como si el texto hubiera sido encriptado 2 veces, o como si faltara una clave adicional que nadie ha encontrado. Luego llegó el intento de la NSA. Aunque nunca lo admitieron públicamente, documentos desclasificados en 2020 revelaron que la Agencia de Seguridad Nacional dedicó recursos a analizar el manuscrito durante los años 80. Usaron los mismos superordenadores que descifraban comunicaciones soviéticas. Aplicaron criptoanálisis de frecuencia, análisis de n-gramas, búsqueda de patrones ocultos. El informe final, de 53 páginas, concluía con una frase escalofriante: si esto es un código, fue diseñado por alguien que entendía la criptografía mejor que nosotros. Pero hay algo más inquietante en el manuscrito. Las plantas. Los botánicos han examinado cada ilustración con lupa. De las 113 plantas dibujadas, ninguna coincide exactamente con especies conocidas. Algunas tienen características de plantas europeas, pero combinadas de formas imposibles. Otras parecen completamente inventadas, con estructuras que violarían principios básicos de la botánica. Una teoría sugiere que podrían ser plantas extintas, o especies del Nuevo Mundo dibujadas décadas antes de que Colón llegara a América. Pero entonces, ¿cómo las conocía el autor? En 2023, un equipo de la Universidad de Cambridge aplicó redes neuronales especializadas en reconocimiento de patrones botánicos. El sistema, entrenado con millones de imágenes de plantas reales, analizó cada ilustración del Voynich. El resultado fue desconcertante: las plantas tienen una coherencia interna. No son dibujos fantasiosos al azar. Cada una sigue principios de simetría, estructura de raíces y disposición de hojas que sugieren que el autor estaba dibujando algo real. Pero algo que no existe en nuestro registro botánico. Febrero de 2025. OpenAI anuncia que ha entrenado una versión especial de GPT-5 específicamente para analizar el manuscrito Voynich. No solo analizaría patrones lingüísticos, sino que integraría reconocimiento de imágenes, análisis histórico contextual y teoría de la información. El experimento duró 72 horas de procesamiento continuo. Los resultados no se hicieron públicos inmediatamente. Cuando finalmente se publicó el informe, contenía una revelación que nadie esperaba. GPT-5 no había descifrado el manuscrito, pero había identificado algo que todos los investigadores humanos habían pasado por alto durante 600 años. El texto no es uniforme. Hay al menos 3 estilos de escritura diferentes a lo largo del manuscrito, como si hubiera sido escrito por 3 personas distintas, o por la misma persona en 3 momentos muy separados de su vida. Pero más inquietante aún, el algoritmo detectó patrones que sugieren que ciertas secciones podrían ser una forma primitiva de esteganografía, donde el mensaje real no está en las palabras, sino en la disposición espacial de los símbolos en la página. El análisis reveló que si se toman solo las primeras letras de cada línea en determinadas páginas de la sección astronómica, y se mapean según las posiciones de los diagramas circulares, emerge un patrón geométrico que coincide con la disposición de estrellas en el cielo nocturno del año 1418, visto desde el norte de Italia. Pero no cualquier noche. La noche del 26 de junio de ese año, cuando ocurrió un eclipse lunar total visible desde Europa. La inteligencia artificial hizo entonces algo que ningún investigador había intentado. Buscó en todos los registros históricos disponibles eventos significativos que ocurrieran esa noche específica. Y encontró uno. En los archivos del Vaticano existe una referencia críptica a una reunión secreta de alquimistas en Padua, precisamente en esa fecha, convocada para discutir conocimientos que no deben ser escritos en lengua conocida. El manuscrito podría no ser un libro. Podría ser el acta de esa reunión. Las teorías sobre el Voynich son tan variadas como fascinantes. La más académica sostiene que es un herbario médico escrito en una forma primitiva de ucraniano codificado, destinado a proteger secretos comerciales de médicos medievales. Esta teoría tiene el respaldo de algunos lingüistas, pero no explica las plantas imposibles ni los diagramas astronómicos. Otra corriente defiende que es obra de Roger Bacon, el filósofo del siglo XIII conocido por sus conocimientos avanzados en óptica y alquimia. Bacon era famoso por escribir en códigos para proteger sus descubrimientos de la Iglesia. Pero la datación por carbono descarta esta posibilidad. El pergamino es 200 años posterior a la muerte de Bacon. La teoría más controvertida, propuesta por el criptógrafo Gordon Rook en 2004, sugiere que todo es un fraude elaborado.
Rook demostró que usando una tabla de Cardan, un dispositivo de codificación renacentista, se puede generar texto sin sentido que imita las propiedades estadísticas del Voynich. Según esta hipótesis, alguien en el siglo XVI creó el manuscrito específicamente para venderlo como un libro de conocimiento, antiguo y misterioso. Pero esto no explica la coherencia de las ilustraciones ni los patrones astronómicos que GPT-5 acaba de descubrir. Y luego está la teoría que nadie se atreve a defender públicamente en círculos académicos, pero que circula en foros especializados. Que el manuscrito es exactamente lo que parece, un tratado científico real, escrito en un idioma que existió brevemente y luego desapareció sin dejar más rastro. Un idioma de un grupo que fue eliminado, censurado, o que eligió borrarse de la historia. Las pruebas físicas del manuscrito cuentan su propia historia. El pergamino, analizado en 2009 mediante espectrometría de masas, proviene de terneros sacrificados en algún momento entre 1404 y 1438. La tinta es consistente con las fórmulas medievales, sulfato de hierro y tanino vegetal. No hay evidencia de falsificación moderna. El libro es genuinamente antiguo. En 2021, investigadores de la Universidad de Bristol utilizaron imágenes multiespectrales para examinar el manuscrito, bajo diferentes longitudes de onda de luz. Descubrieron correcciones y textos borrados debajo de algunas páginas. El autor había cometido errores y los había corregido, exactamente como haría alguien escribiendo en su propio idioma, no alguien generando galimatías aleatorio. Esto refuerza la teoría de que el texto tiene significado real. Pero la evidencia más reciente es la más perturbadora. En marzo de 2025, un análisis de fluorescencia de rayos X reveló trazas microscópicas de pigmentos en las ilustraciones que no deberían existir en Europa medieval. Específicamente, un compuesto de cobre y arsénico que solo se conoce en textos alquímicos islámicos del siglo XIV, y que era extremadamente raro fuera del mundo árabe. Esto sugiere que el autor tuvo acceso a conocimientos o materiales de Oriente Medio, en una época donde ese intercambio era limitado y peligroso. Y hay un último detalle que pocos conocen. En la última página del manuscrito, casi invisible a simple vista, hay una firma. No está escrita en el alfabeto Voynich, sino en caracteres latinos muy desvaídos. Durante décadas fue imposible de leer. Pero las técnicas de imagen digital modernas finalmente la revelaron en 2022. Dice Jacobus Sinapius. Un nombre que no aparece en ningún registro histórico conocido. El manuscrito Voynich lleva 600 años guardando sus secretos. Ha sobrevivido a guerras, incendios, y al escrutinio de las mentes más brillantes de cada generación. Los criptógrafos que derrotaron a Enigma fracasaron ante él. Los superordenadores de la NSA se rindieron. Y ahora, las inteligencias artificiales más avanzadas que hemos creado admiten que podría estar más allá de nuestra comprensión actual. Quizá el verdadero misterio no sea qué dice el manuscrito, sino por qué alguien se tomó tanto trabajo en asegurarse de que nunca pudiéramos leerlo. ¿Qué conocimiento era tan peligroso, tan valioso, o tan prohibido, que requería ser preservado en un código que desafiaría a la humanidad durante siglos? En las bóvedas de Yale, el libro permanece abierto en una vitrina con temperatura y humedad controladas. Sus páginas amarillentas siguen mostrando plantas imposibles y estrellas en configuraciones que no deberían existir, y cada día, en algún lugar del mundo, alguien nuevo descubre el Voynich y decide que será quien finalmente lo descifre. Hasta ahora, el manuscrito sigue ganando. La pregunta que deberíamos hacernos no es si algún día lo descifraremos, sino si realmente queremos saber qué dice.